El modelo de Watson y Crick. Estos aprovechan los estudios de Rosalind Franklin y Charles Graf para establecer su modelo de ADN de doble hélice. Tenemos que son antiparalelas, que van de 5' a 3' y viceversa, de 3' a 5'. Tienen apareamientos las adeninas con timinas y las citosinas con guanina. En esta imagen podemos observar a Rosalind Franklin, quien fue la primera en sacar esta foto de la estructura del ADN, y pues de ahí se determinó la estructura, que estaba en forma de doble hélice y que era giratoria. Aquí podemos observar la estructura y características y función del ADN. Aquí de igual manera al esqueleto de azúcar fosfato de la estructura de ADN y los enlaces que hacen cada uno para unir a las bases llamados puentes de hidrógeno. Tenemos que adenina y timina tienen 2 puentes de hidrógeno y citosina y guanina tienen 3 puentes de hidrógeno. Aquí podemos observar las diferencias entre el ADN A, el ADN B y el ADN Z. Tenemos al ADN A, que es dextrogiro, 9 pb por vueltas, más compacto, un diámetro de 23 Armstrongs, tiene distinta apariencia de los surcos, tiene aislamiento en alta concentración salina. El ADN B tenemos que es dextrogiro, tiene 10 pb por vuelta, en bases perpendiculares al eje de la hélice, tiene diámetro de 20 Armstrong, su aislamiento en baja concentración salina. Y del ADN Z tenemos que es levógira, 12 pb por vuelta, un diámetro de 18 Armstrongs y su conformación es en zigzag. Aquí podemos observar la estructura del ADN en estado de desnaturalización, que quiere decir que no se encuentra enroscada, y esto es para ver qué bases contiene cada una. Las funciones de ADN serían almacenar la información hereditaria, está encargada de del metabolismo y lo que ocurre en la célula, y gracias a su replicación la reproducción es posible. El ADN se presenta habitualmente en forma de superhélices. Cuando la doble hélice a su vez se enrolla sobre sí misma, esto permite el empaquetamiento de la molécula en el interior de la célula o del núcleo celular. Pues aquí podemos observar la estructura de ADN circular en estado relajado y la estructura del ADN circular con superhélice negativa. Los niveles estructurales de los ácidos nucleicos son estructura primaria, secundaria, estructuras de orden superior, y tenemos a la estructura primaria, que el polímero lineal formado por la unión de numerosos nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. A la estructura secundaria, que es formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia del DNA y del RNA. Las estructuras de orden superior son todas aquellas de orden superior a los niveles primario y secundario. En la estructura terciaria y cuaternaria. La terciaria es formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. Y la estructura cuaternaria es la estructura que se da en las células eucariotas en división.
Aquí podemos observar las características del ADN. Tenemos que dentro de la relación estructura-función se encuentra la replicación, el almacenaje de información y la expresión de esta información. Pues la estructura terciaria de la cromatina. La cromatina es la sustancia que forma un cromosoma, ya que este consiste en la combinación de ADN con proteínas, y los cambios de la estructura de la cromatina se producen cuando el ADN se duplica y durante su expresión genética. La estructura de la cromatina consiste en ADN más una proteína. Esta tiene dos clases, eucromatina y heterocromatina. Aquí tenemos al ADN, a la cromatina y al cromosoma. Estos conceptos pues están relacionados porque hacen referencia al ADN como material genético y que este se encuentra dentro del núcleo de la célula eucariota. En pocas palabras, la cromatina es la forma en la que se presenta el ADN en el núcleo celular en células eucariotas, como podemos observar en la imagen. Para la estructura terciaria tenemos que se nota que el empaquetamiento sufre la molécula de ADN, y en la estructura cuaternaria tenemos que el ADN se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. Aquí podemos observar otra estructura del ADN que se compone de ADN, nucleosomas, selenoide, superselenoide y cromosomas. El nucleosoma es la unidad básica de la cromatina. Es una célula humana. Un nucleosoma se compone alrededor de 150 pares de bases de ADN enrolladas alrededor de un núcleo de histonas. Los nucleosomas son bloques estructurales básicos de empaquetamiento de ADN en un cromosoma. Aquí podemos observar cómo con H1 histona y 8 histonas moleculares se crea un nucleosoma de 8 octómeros. Aquí podemos observar las características de las histonas H1, H1A2, H2B, H3 y H4. Sus pesos moleculares y su lisina arginina. Aquí observamos la estructura del nucleosoma de histona de H1, que está formado por histonas 2A, 2B, 3 y 4. Aquí el modelo de un selenoide. Tenemos que las fibras se forman al enrollarse 6 nucleosomas. Estos consisten en niveles de material genético. Cuando la célula va a entrar a la mitosis del ADN, se encarga de formar al nucleosoma con la finalidad de realizar un reparto correcto en los núcleos de las células hijas. Aquí observamos la estructura de un selenoide y podemos observar que está compuesto por 30 nanomol. Para el superselenoide de 30 nanomol, y también se le considera como andamio o scaffold, ya que las proteínas no histónicas interaccionan con secuencias de ADN. Aquí podemos ver cómo van aumentando los nanomol de acuerdo a su estructura, y así llegamos que de una doble hélice de 2 nanomol hasta un cromosoma metafásico de 700 nanomol. Pues aquí vemos de manera concreta la estructura de cómo el ADN se ve dentro de un cromosoma.
Para los niveles de condensación de cromatina tenemos a los nucleosomas de 10 nanomol que pasan a ser selenoides de 30 nanomol y estos a su vez superselenoides de 300 hasta llegar a los cromosomas de 1400 nanomoles. Pues aquí observamos las fases del ciclo celular, que son fase G1, fase S, fase G2 y fase M. Aquí tenemos otra estructura de la cadena de ADN y cómo está compuesta por cromatida y centrómero. Para la morfología cromosómica, para su estudio, las estructuras se ordenan por tamaño, llamados estos metacéntrico, submetacéntrico, subtelocéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Aquí podemos observar de cerca pues, los brazos del ADN, que son llamados brazo corto y brazo largo, y las estructuras que lo conforman, que son los telómeros, que estos consisten en estar en los extremos de los cromosomas y su función es la estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariotas. El cinetocoro, sobre esta estructura se anclan los microtúbulos del uso mitótico durante los procesos de división celular. Las cromatidas hermanas se refieren a las copias idénticas formadas por la replicación del ADN de un cromosoma con ambas copias unidas por un centrómero. Y tenemos al centrómero, que es la región estrecha de un cromosoma que lo separa en un brazo corto y uno largo, y durante la división celular los cromosomas se replican primero de manera en que cada célula hija recibe un conjunto completo de cromosomas.